Pues bueno, ya sin más, comentaros que esta charla que hacemos algunos años es porque los festivales literarios o los festivales de narrativas o los festivales de cómic o cualquier tipo de festival que tenga como objeto las artes narrativas, tiene detrás siempre una historia, una organización, una forma de hacer, una idiosincrasia y un objetivo. Ya hemos dicho muchas veces que el objetivo de la Semana Negra es la promoción de la lectura y montamos todo este espectáculo para que al final se queden los libros. Normalmente la Semana Negra es un encuentro literario en medio de una fiesta popular. En España, las fiestas populares consisten en que hay un santo patrón o una virgen y se hace la fiesta, ¿no? San no sé quién, la virgen de no sé dónde. Y se hace la fiesta a la ciudad. También tenemos otras costumbres no tan divertidas, yo qué sé. Tiramos una cabra de un campanario para estrellarla y hacemos una gran comilón a continuación. Pinchamos un toro hasta la extenuación y hacemos una fiesta a continuación. Y luego está la Semana Negra, que hace una gran fiesta, pero el núcleo, el entorno, es la literatura, la promoción de la lectura, del ensayo y de la reflexión, para demostrar que se puede ser reflexivo y a la vez pasárselo uno muy bien. Y esto es lo que tratamos de hacer en este festival. Y tenemos contacto con festivales, hemos tenido, como habéis visto, de América Latina, de América del Norte, de Italia, de Francia. De hecho, aquí está representado América del Norte, que es Fritz, porque México es América del Norte, para los que cada tanto se olvidan y lo ponen América del Sur, porque parece ser que América del Norte es Estados Unidos y unos pingüinos que hay muy arriba, que como encuentren petróleo serán invadidos para darles democracia, y no es así. Y también está con nosotros dos italianos que tienen dos tipos de actividades literarias y de encuentro diferentes, pero que nos parecen de lo más interesante. Mario Greco, que tiene la cooperativa literaria y un montón de cosas más que nos resumes en cuanto puedas en Torino, como vas en Torino, pero que se extiende por media Italia, Milán, Cerdeña, el sur. Y también de Italia está Bruno Arpaia, que aparte de un grandísimo novelista donde le presentaremos aquí su última novela en España, que creo que lo hará Fritz, y además es uno de los dos traductores más importantes del español al italiano. Yo la última vez que le vi en Italia estaba recogiendo un premio a la mejor traducción del año, a la mejor traducción, y era su traducción de Patria de Aramburu. Y también forma parte de un festival que es el Festival de Literatura Española más importante de Italia, que es el Encuentro de Perugia, que yo tuve la suerte de estar en él y es muy, muy interesante y muy participativo y de un nivel altísimo. De hecho, de los que estamos ahora aquí, Enrique Juliana estaba cuando yo estuve, Marta Sanz estaba cuando yo estuve, y David Trueba, que estaba el año pasado, estaba, y se me patina Aramburu, estaba, y se me patina ya la neurona, pero seguro que había más. Y por último, Raúl Mora, que es activista político, activista cultural, librero, editor, hace un festival en Primera Línea, es la traducción, en un sitio maravilloso, digo maravilloso por el nombre, Centro Robespierre. Y eso ya anima a uno a ir pensando en guillotinas y reyes y cabezas, y ya pues se viene arriba. Y también hace un montón de actividades relacionadas con eso, con el activismo cultural. Algo que yo creo que une a todas estas actividades es pues también lo que es el objetivo de la Semana Negra, la promoción de la lectura a sus autores y crear tejido cultural. Tejido cultural, por una parte en la lengua, común en algunos casos, como en el caso mexicano, y otro en el territorio, como somos los demás, que pertenecemos a una unión de países que en el apartado cultural parece que cada uno va por su lado y esto, ¿no? Y esto de alguna forma es crear tejido cultural, asociar de alguna manera festivales. Entonces, tras esta perorata desde esta tribuna, yo sí quería empezar, bueno, Fritz, que se me estaba olvidando,
Fritz en estos momentos es el director de Ducal, que es la división de librerías del Estado mexicano, que tiene, no sé, ciento y tropecientas mil librerías a su cargo por un país inmenso. Pero no solo, porque como sabéis, desde hace 30 años es el librero que trae cosas latinoamericanas a la Semana Negra, libros que no podéis comprar de otra manera, pues él los trae. Y también es escritor, ha estado aquí como escritor, como ensayista, pero también ha estado en la organización y realización de festivales y ferias del libro importantes. No sé cuál sería tu participación en la del Zócalo, pero en la que yo estuve, y también es otro activista cultural de primer nivel mundial, porque si algo tienen todos es que son activistas culturales de primera línea en el mundo. Que dicho así suena como muy raro cuando estamos aquí en una carpa, pero ¿qué queréis? El mundo no da para más, o sea que tampoco hay por qué rebajarnos a nosotros mismos. Y bueno, sí que me gustaría que contaseis un poco cómo es vuestra actividad o vuestro festival, teniendo en cuenta el poco tiempo que tenemos. Si empezamos así, tenemos la suerte de que Mario ya casi habla español y ha estado aquí 2 días. Yo llevo yendo a Italia 15 años y sigo sin hablar una palabra de italiano. Pero en todo caso tiene la suerte de tener a Bruno Arpaya, que siempre podrá avisarnos de los falsos amigos. Fritz. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues bueno, como ya mencionó Ángel, más que activista siempre había yo dicho antes del 94 que era yo guerrillero cultural. Como recordarán, el 1 de enero del 94 surge el Ejército Zapatista de Liberación Nacional en México y como los focos de la seguridad nacional se pusieron sobre los que teníamos un pasado muy de izquierda, dije, chingao, voy a dejar de decir que soy guerrillero cultural y mejor voy a ser activista cultural, ¿no? Bueno, en términos generales, evidentemente he participado incluso en 1992 en la organización de un encuentro internacional de novela policíaca en Puebla, que fue a los 4 meses después de la Semana Negra, que es cuando me inauguro como el librero de la literatura latinoamericana que no se publica en España. Bien, creo que, y siempre he concebido que un festival debe de ser una fiesta, es festivo. Y precisamente uno de los espacios que evidentemente siempre han irradiado hacia el mundo totalmente es la Semana Negra de Gijón, donde se ha logrado hacer esta combinación maravillosa de la fiesta, la comida, la bebida, el café, el churro y evidentemente la poesía, la novela y demás actividades culturales, porque todo es cultura. Lo hemos intentado en varios otros espacios del universo, pero nunca con el resultado maravilloso de lo que sucede exclusivamente en Gijón. Puedo comentarles que, bueno, para empezar, en la Ciudad de México, evidentemente, se imaginarán, los que hayan visitado México sabrán de qué estoy hablando, los que no se habrán imaginado lo que es la Ciudad de México con esta controversia cultural, con esta controversia de convivencia de lo indígena con lo cotidiano y lo citadino, donde evidentemente armar una feria en el Zócalo, en la plancha del Zócalo de la Ciudad de México, tiene que ver con toda una organización de fundar, ahora sí que refundar a Tenochtitlan, refundar a otra ciudad, con la diversidad no solamente de las casas editoriales, sino de ofertar un espacio cultural que permita evidentemente el interlineado, el intercambio de las culturas, evidentemente, ¿no? Así como en la ciudad de Puebla, que es de donde soy originario, que evidentemente he participado en la creación de una serie de actividades y festivales y fiestas, no solamente por el libro, no solamente por la lectura, no solamente por la actividad lúdica de lo que tiene que ver con la lectura por el placer y no tanto en busca del conocimiento, que evidentemente el conocimiento está implícito cuando lees, sino también desde la óptica de festivales de cine, festivales de historietas, porque considero la cultura como un todo, donde siempre hay que estar interviniendo para generar estos vasos comunicantes que tienen que ver entre lo cultural, lo social, lo antropológico, lo sociológico. Soy un convencido de que cultura es de letra chiquita. Cultura es esta actividad cotidiana que desarrollamos y como gestores culturales, como autores, como libreros, como editores, tenemos que trascender hacia la convivencia social en un acto de fiesta donde estemos apostando más a la creación de sueños que al cultivo de las pesadillas que ya de por sí la realidad
nos siembra demasiadas pesadillas como para que nosotros todavía seamos ignorantes ante esto, ¿no? En esa lógica soy un apostador de que todo festival tiene que cultivar y dar continuidad, mejor dicho, al cultivo de las utopías en términos generales, sea desde el cine, la literatura, el teatro, la danza, cualquier actividad. Y creo que México tiene una gran tradición de festivales. Está el Cervantino, están las ferias del libro, evidentemente la de Guadalajara, que como todos saben está abajito de la de Frankfurt, dentro del mundo del libro hispanoparlante, ¿no? Y a nivel de festivales cinematográficos, el de Morelia, el de Guadalajara también. En fin, creo que México afortunadamente ha sabido cultivar esas expresiones masivas, aunque en ningún momento, evidentemente, como lo es la gran fiesta popular de Gijón de la Semana Negra, donde, insisto, hay que insistir en el cultivo de utopías. Hasta acá dejo en primera instancia para que se dé continuidad, debido a que somos varios los participantes. Gracias. Un vulcano. Buonasera a tutti. Io anzitutto ringrazio anche della Cagli e tutta l'organizzazione della Semana Negra per avermi dato la possibilità di essere qui oggi in questo luogo, in questa festa. So che le precedenti manifestazioni, insomma, questa è una manifestazione un po' ridotta rispetto a ciò che nel mio immaginario e in base a quanto mi hanno raccontato è la Semana Negra. Io trovo che gli eventi culturali sono sì una festa, una condivisione, ma una condivisione che porta con sé un elemento fondamentale, il far sì che che si sviluppi nel lettore, nel popolo, in chi viene qui a divertirsi, comunque la capacità critica. La lettura non deve essere semplicemente la lettura di un qualcosa, di una cronaca quotidiana di quello che accade, perché questo preferisco che la gente, il popolo non legga, se deve leggere mera cronaca. Oggi mi sono svegliato e mi sono andato a fare la doccia e ho bevuto il caffè sul terrazzo. La lettura deve essere conoscenza approfondita della verità storica che ha caratterizzato e che caratterizza ciascuna identità culturale di ciascun popolo. La bellezza anche di un festival internazionale è che proprio queste verità conquistate da ciascun popolo vanno a sovrapporsi e si nutrono e si fondono l'un l'altro. Per me quindi fare cultura, fare questi tipi di eventi è sì una fiesta, ma è una fiesta mirata perché vengono presentati, io la Semana Negra so che qui vengono presentati libri che hanno un genere letterario particolare, si parte dal negro, ma che comunque sviluppano tematiche che affondano le loro radici nella tradizione storica, si piegano sulla realtà passata e presente, la osservano, la descrivono e restituiscono al lettore quella che è la capacità di poter dire, di poter schierarsi contro quelli che sono i pensieri diffusi di una società che, se non stiamo attenti, rischia di degenerare. Una società che è vittima della cronaca da social, no? Dobbiamo difenderci, queste manifestazioni ben vengano proprio per questo motivo. Questo è anche lo spirito con cui io, la mia associazione, tutte le persone che siamo diventati tantissimi, perché poi alla fine, crescendo, insomma, quando fai le cose seriamente, le persone serie ti vengono incontro, no? E questo è il nostro obiettivo. Noi è una continua resistenza e lotta, perché noi dobbiamo essere una forza uguale e contraria alla forza del parassitismo, del cronachismo da 4 soldi che ci attanaglia. Questo per me è la cultura, è sì una fiesta, è importante che sia una fiesta, ma proprio perché è una fiesta deve poterci dare qualcosa di forte, ci deve dare la capacità di poter analizzare, di poter ragionare su tutti i fatti, di conoscere la nostra identità. Se volessimo descrivere in modo drammatico cos'è l'uomo, togliamogli la sua cultura. Grazie. Creo que no hace falta traducirlo, aunque puedes intentarlo.
Lo habéis entendido todo, porque lo dice clarísimo. Más o menos. Dice más o menos el italiano. Pero es que no tomé notas, no puedo... Lo que ha dicho lo habéis entendido perfectamente. Así es que, porque habla un italiano de lo más españolo. Bueno, como mis colegas, y el tiempo es muy corto, mis colegas hablaron de la importancia evidente, ¿no?, de los festivales para la cultura, y lo cual me parece, lo doy por descontado, evidentemente. Necesitamos ciudadanos y necesitamos personas capaces de pensamiento complejo, ¿no? Y eso lo da la lectura y lo da la cultura y toda las iniciativas que pueden fomentar la cultura están bienvenidas. Tenemos problemas en Italia, como acá en España, de analfabetismo de retorno. O sea, en Italia viajamos alrededor del 50-60% de gente analfabetos de retorno, lo que quiere decir que no saben leer una nota de prensa más larga de 20 líneas y que aunque leyéndola entienden como relámpagos de lo que leen, ¿no? Y eso es el caldo de cultivo ideal para las fake news, las posverdades, todo lo que quieran. Entonces, bueno, pero yo quiero hablar de las recaídas económicas para contestar a la pregunta, ¿para qué sirven los festivales?, ¿no? Dicen que a la mitad del siglo XIX el primer ministro inglés, Sir Robert Peel, fue a visitar a Michael Faraday en su laboratorio. Michael Faraday estaba trabajando las primeras cosas con la electricidad. Entonces, cuando Robert Peel entró en el laboratorio, vio arcos voltaicos, vio las primeras cosas de la electricidad. Para él eran prodigios, ¿no? Y entonces le preguntó a Faraday y le dijo, bueno, es todo muy bonito, pero ¿para qué sirve todo eso? Y Faraday le contestó, bueno, Sir, yo aún no sé para qué sirve todo eso, pero estoy seguro que dentro de unos años usted le va a poner encima unos impuestos, ¿no? Y en realidad, ¿no? Porque el problema es eso, la innovación, la cultura hoy en la sociedad del conocimiento tiene un valor económico fundamental. Miren, cada quien tiene un celular, aquí hay unos euros de materiales, unos euros de trabajo, y el valor de este objeto es sobre todo saber, conocimiento. Eso es lo que impulsa hoy el crecimiento, el desarrollo, ¿no? Y bueno, hace unos años había un ministro de Hacienda italiano en uno de los gobiernos de Berlusconi que dijo que con la cultura no se come, pero en realidad sí se come. Se come porque, uno, en España como en Italia, el sector de las industrias creativas, o sea, no hablo del turismo, de la ciudad de arte, de todo, de la ciencia, de la medicina, pero simplemente las industrias creativas, o sea, literatura, cine, música, danza, teatro, son el 5%, y las cifras italianas y españolas son más o menos iguales, son desde el 5.4 al 5.8 del Producto Bruto, o sea, más que la industria mecánica, más que la industria química, y emplean muchos más trabajadores de la industria mecánica y la industria química. En Italia tenemos como 4,5 millones de gente trabajando en la cultura, o sea que y la cultura es fundamental también para desarrollar innovación, porque no basta con invertir en innovación, en investigación científicas, hay que crear un entorno creativo, ¿no? Piensen ustedes en la California de los años 70 o 80 del siglo pasado, fue la vanguardia, ¿no?, de la creatividad. Habían centros universitarios, había Silicon Valley, habían centros de investigación, pero también habían los estudios cinematográficos, las vanguardias artísticas y intelectuales, el estilo de vida de California. O sea, se necesita un entorno creativo para que la innovación científica y tecnológica se desarrolle. Además, tengo unos estudios, dos grandes festivales culturales italianos, el Festival de Mantua y el Festival de Pordenone, y los estudios nos dicen que aparte de las recaídas culturales de que hablamos todo, y
repito, las doy por descontadas. Bueno, por cada euro invertido en esos festivales, la ciudad se beneficia de 7 u 8 euros. Otro ejemplo lo tenemos en Bilbao. 128 millones de inversión para el Guggenheim y todos los privados, el público que trabaja para la reconversión de la ciudad, los recobran, los 128, ganan en el primer año del Guggenheim 144, la ciudad, Bilbao, gana 144 millones y en los sucesivos 7 años, por cada euro invertido en el Guggenheim, Bilbao cobra 18 euros. O sea que hay una importancia económica también, ¿no?, de la cultura. Y eso parece que nadie lo entiende de nuestros dirigentes políticos, ¿no? Pues, ¿dónde se corta cuando hay que hacer ajuste? La cultura. Porque, como decía mi ministro, que no era tan mío, con la cultura no se come, pero sí se come, como no, y parece siempre al revés, que la cultura es un lujo, ¿no?, que el primer lujo que se puede cortar, y además siempre parece un lujo de izquierda, no sé por qué, ¿no? La cultura es de izquierda. Bueno, y eso es por lo menos en Italia, el resultado de cortes en cultura, escuela, formación, investigación científica, el resultado es que Italia ahora es un país en declive y espero que España no siga el mal ejemplo de Italia y que sigan invirtiendo en cultura, porque son invertimientos rentables y además de todo lo que significan en crecimiento de la conciencia, de la crítica, de la ciudadanía, ser un ciudadano y no un súbdito. Y para hacer eso hay que tener un poco, por lo menos un poco de cultura. Francia, me convertí en Ángel de la Calle, me transmuté. Sí. Bueno, cinco minutos. Voy a intentar ir a lo más rápido. Buenas tardes. Lo difícil es cuando uno pasa el último, está reflexionando lo que han dicho los compañeros primero y a lo mejor se me va a ir el hilo. Dos cosas. Nosotros hacemos en un pueblo que sería, no tengo equivalente en Gijón, pero sería para Madrid lo que puede ser Rivas o Vallecas, un pueblo coetáneo de París, que se llama Ivry-sur-Seine, un festival cultural, pero no solo un festival cultural, en el sentido de que cada uno ha podido exponer aquí lo que era un festival cultural. Nosotros intentamos a nuestra medida que este festival sea consecuente con lo que llevamos a cabo desde ya cerca de 25 años. Lo que nos preocupa fundamentalmente son dos temas. El cómo hacer para que las formas de un festival, porque hay festivales, cada uno lo puede averiguar de formas muy distintas, que las formas sean consecuentes con los contenidos que intentamos defender. ¿A qué me refiero? Nosotros hacemos un festival que nadie está en una redacción profesionalizada, es una voluntad. Hacemos un festival autónomo en términos de recursos económicos, por lo tanto es un festival modesto, que lo llevamos a lo más económico, y hacemos un festival en el cual queremos dar muestras de la literatura, de contenidos literarios o sociales que nos preocupan, pero no que sea sencillamente un espacio a donde esos contenidos se expongan, sino a donde se crear las condiciones para que la ciudadanía se los apropie. ¿Cómo intentamos hacerlo? Pues trabajando todo el año, currando para que escuelas infantiles trabajen en talleres de lectura o de escritura, para mantener relaciones entre el círculo de lectores en el ámbito laboral y el festival. Bueno, así una serie de cosas. No hemos inventado la pólvora, ¿eh? Nos hemos inspirado mucho en cantidad de experiencias, de experimentaciones que han existido en otros lugares y en particular en ciertos aspectos en lo que es la Semana Negra. Vinimos aquí un año en el 2010 y nos dio un alivio diciendo, a ver, esto es posible, esto de ir comiendo churros y de pronto asistir a una conferencia, una charla con unas figuras de la literatura de género, bueno, nos dio el aliento para decir que esto era posible. Lo hacemos de una forma peculiar que es nuestra. La pregunta, Bruno decía, la pregunta es ¿de qué sirven o para qué sirven los...? Yo entiendo lo que dice Bruno en términos que
los políticos que están en situaciones de ejercer poder político deberían estar algo más atentos al hecho de que genere economía y repercusiones y tal, pero en realidad deberíamos cuidar un poco con este tipo de forma de atender a la necesidad de los festivales culturales. Os voy a dar un ejemplo. He intentado esbozar a pocas líneas lo que hacemos nosotros en un festival que se titula precisamente En Primera Línea. Pero hay otros ejemplos. 2 días antes de salir aquí para Gijón, puse la radio y estuve escuchando en una emisora de una radio pública, que sería como Radio Nacional de España, pero France Culture, que presenta programas culturales. Había, pues, en esta madrugada estaba un teniente coronel de los servicios de inteligencia francés, un especialista de literatura de ciencia ficción y el tío era teniente o comandante, no sé qué grado tenía, pero estaba ejerciendo en la escuela del Estado Mayor del Ejército francés. ¿Y de qué estaban hablando? De un festival cultural, literario, que cada año se produce, que es un festival, que yo sepa, el de mayor amplitud en Europa, dedicado a literatura de ciencia ficción y de anticipación, que es una ciudad atlántica, Nantes, que está aquí a un paso, y que es la ciudad nata de Jules Verne, entre otros, y una ciudad cuna del surrealismo. Pues ese festival, que es un festival de tamaño europeo, para no decir mundial, con muchos recursos, mucho sponsor, mucho recurso institucional, pues firmó un convenio con el ejército francés para que una docena, la nata y crema de los máximos exponentes de esta literatura de género, vayan trabajando con el ejército a intentar proyectar lo que podrían ser las contiendas militares del siglo XXI. Y eso en el marco de un festival cultural. O sea, lo que quiero decir con esto es que a mí me gusta mucho la sopa de ajo, pero no porque me digan que es una sopa de ajo me va a ser buena. Quiero decir con ello que festival cultural hay de todas formas, y hay festivales culturales desde lo que es la Semana Negra, una fiesta popular, hasta eventos que en realidad son máquinas de confortar el establishment literario, confortar normas, pautas en los géneros literarios, también que están para confortar la prepotencia de ciertas multinacionales editoriales que las tienen en manos. O sea que un festival cultural de por sí no creo que no sea solo virtud. Os insisto en este ejemplo y acabo con esto. O sea, imagínense, ¿quién pensaría que a principios, en el primer cuarto del siglo XX, una figura como Wells se haya prestado a firmar un convenio con el ejército inglés para intentar anticipar lo que serían las guerras del siglo XX y ayudar al ejército a poder no solo diseñarlas, sino enfrentarse en esas situaciones bélicas? Cuando figuras de este tamaño y otras en el siglo XX lo que han hecho es apostar por la lucha por la paz, por la convivencia, por lo que debe de ser cualquier intento de creación cultural, puentes, no muros, crear puentes y no muros. Bueno, acabaré con esto nada más, no sé si... Bien, evidentemente el festival sin la calle, sin los ciudadanos no existirían, como estamos aquí presentes. Muchas gracias, un poco con la prontitud del tiempo que se nos va como el carajo, pero bueno, gracias, Semana Negra, continuamos.